El Papa nos invita a vivir un año de la misericordia. Y el año de la misericordia comenzó el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y terminará el 20 de noviembre con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es decir, apenas llevamos muy pocos meses. Yo voy a hablar sobre esto del año de la misericordia, sobre el jubileo, sobre la indulgencia plenaria, sobre la peregrinación, sobre las obras de misericordia, de una forma en lo posible muy detallada esta tarde, porque, como el mismo Papa lo dice en esta bula, pues es un tiempo de gracia. Y aquí, digamos, nos jugamos la vida eterna, la salvación eterna. Digamos que esto es tan importante y tan definitivo. Pero antes de entrar en este espacio de lo que significa un año jubilar, un año de la misericordia, lo que es una indulgencia plenaria, qué significa peregrinar como lo haremos mañana, qué sentido tiene, para qué peregrinar, por qué entrar a una iglesia que ha sido escogida como iglesia jubilar y qué implicaciones tiene también este año santo para nosotros, para nuestras familias. Yo vengo fundamentalmente como un enviado de Dios, fundamentalmente. Me despojo de la presentación que hizo Jaime al comienzo, muchas gracias Jaime, pero vengo como un enviado de Dios y especialmente, y así me siento y quiero que ustedes también lo sientan así, como un misionero de la misericordia y que ustedes también al salir de este congreso salgan como misioneros de la misericordia. Ustedes quedan sellados, quedan consagrados después de este congreso, después de pasar por la Puerta Santa, que lo haremos mañana, ustedes quedan consagrados como misioneros de la misericordia. ¿Y qué significa eso? También en la tarde voy a decirles. El Papa Francisco en la bula dice: ¿cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios? ¿Cómo deseo, dice el Papa, que los años por venir estén impregnados, estén llenos de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios? ¿Por qué y para qué un año de la misericordia? Pues bueno, antes de hablar de esto, es bueno que nosotros comprendamos, especialmente desde la Sagrada Escritura, desde la historia de la salvación, ¿qué significa la misericordia? Muchas veces, aunque usemos la palabra con frecuencia, pues tal vez no tengamos el sentido más profundo, más bello, y el Papa ha querido que parte del itinerario espiritual de este año santo, nosotros tengamos también la comprensión de lo que significa misericordia. ¿De dónde sale esa palabra misericordia? Una palabra estrictamente bíblica. ¿Y por qué el Papa escoge un año de la misericordia? ¿Y por qué un jubileo extraordinario? ¿Por qué no ordinario? Pues bueno, hablemos de la misericordia. El Señor nos irá llevando en este camino durante el Congreso, no solamente a comprender el verdadero sentido de lo que es la misericordia, sino también para que nosotros acojamos la misericordia de Dios y seamos instrumentos de su misericordia. Por eso el lema, misericordiosos como el Padre. Esa es la invitación que el Papa nos hace. Quiero iniciar haciendo una pregunta para que cada uno en un momentico se la responda, no públicamente, sino cada uno. Cuando usted piensa en Dios,
o si en este momento quieres pensar en Dios, ¿cómo te lo imaginas? Vamos a hacer ese ejercicio muy breve. ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo concibo yo a Dios? ¿Cómo percibo a Dios? Bueno, después, ya terminó el ejercicio, después ustedes tendrán tiempo suficiente para responder a esta pregunta de una forma más amplia. Es más, tendremos muchos años y puede ser que esta noche cambiemos de concepto, o mañana, o dentro de 15 años, dentro de 20, o en la vida eterna. Pero, ¿cómo concibo yo a Dios? Cuando pensamos en Dios, con frecuencia nos hacemos dos conceptos. El primero, lo suponemos muy severo y exigente. Pensemos en las figuras de nuestros abuelos, de nuestros papás, severos y exigentes. Y como se dice que Dios es Padre, y entonces este primer concepto nos hacemos de Dios, severo y exigente. Y el segundo lo imaginamos como una persona muy buena, una persona muy bondadosa, muy generosa, que perdona fácilmente. Tan fácilmente perdona que a veces abusamos del Padre. Abusamos de una y de otra manera. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios es al mismo tiempo justo y misericordioso. No voy a tocar el tema de justicia aquí, pero todos comprendemos qué es justicia, darle a cada cual lo que le corresponde. Dios es un Padre justo que da a cada uno lo que le corresponde. Pero es también un Padre misericordioso. Misericordioso significa que Él pone su corazón en mi corazón, pone su corazón en mi debilidad, su corazón en mi miseria, misericordia. Vamos más allá de lo que tal vez hemos aprendido de niños. Dios no es misericordioso, Dios es la misericordia. Es decir, conceptualmente hablamos y decimos Dios es misericordioso, pero digamos aquí Dios no es misericordioso, es la misericordia, Él es la misericordia. De hecho, así comienza el Papa en la bula, diciendo cómo el Hijo, o sea Jesucristo, es el rostro de la misericordia del Padre. La bula se llama así, el rostro de la misericordia. O sea, Dios es la misericordia. Cuando San Pablo usa la frase, Dios es rico en misericordia, está intentando de una forma muy tímida expresar la misericordia infinitamente profunda y muy parcialmente entendible por nosotros. O sea, inclusive la palabra rico en misericordia es una palabra muy limitada para Dios. Por eso es mejor decir que Dios no es misericordioso, sino que Dios es la misericordia. La palabra rico que usa San Pablo queda muy corta frente a Dios, muy corta, muy limitada. La misericordia es la forma de ser de Dios. La misericordia es la forma de ser del Hijo de Dios. Anoche lo meditábamos a propósito del ciego de nacimiento, a propósito también de la curación de los leprosos. Jesús, rostro de la misericordia de Dios, es la misericordia. La misericordia es la forma de ser de Dios, es la forma de ser del Señor, del Hijo de Dios,
Es la forma de ser de la iglesia. Y la misericordia debe ser la forma también de nuestra comunidad, de nuestro grupo. La misericordia, ojalá nunca lo olvidemos, que se nos quede para siempre. La misericordia, forma de ser de Dios, forma de ser del Hijo de Dios, forma de ser de la iglesia, es también y debe ser también la forma nuestra, de nuestro grupo, Oreb. Nuestra forma de ser debe ser misericordiosa. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Sagrada Escritura, es la historia de la misericordia de un Dios que nos ama infinitamente. Ojalá que cada vez que ustedes tomen la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, un salmo, un libro que no entendamos, porque hay pasajes que son muy complejos en la Sagrada Escritura para entenderlos y para decir cómo es posible que la palabra de Dios hable así. Cuando tomemos la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, en cualquiera de los pasajes, siempre tratemos de leerla en clave de misericordia, a partir de la reflexión que vamos a hacer. Toda la Sagrada Escritura en clave de misericordia. Tener presente siempre en la mente y en el corazón la misericordia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es la historia de la misericordia, siendo historia del camino de Dios con la humanidad. La Biblia es la historia del camino que hace Dios con nosotros, del camino que hace Dios con su humanidad, que somos cada uno de nosotros. Y la relación entre Dios y el hombre es historia de misericordia, de misericordia. Si nosotros somos humildes y reconocemos quién ha sido Dios para nosotros, cómo ha sido la relación de Dios para con nosotros, tenemos que concluir sin equivocación que la relación de Dios con nosotros ha sido una relación de misericordia, de misericordia. Por eso siempre les insistiré en muchos momentos a lo largo del día que leamos la palabra de Dios, que meditemos la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios en la Santa Misa, en el grupo de oración, siempre en clave de misericordia. Leer la Biblia en clave de misericordia, cada palabra, cada versículo. En el Antiguo Testamento, unas 30 veces viene empleado el término misericordioso. Solamente 2 veces está dirigido al hombre. Las otras veces está dirigido a Dios. Y digamos que el Antiguo Testamento es una continua exaltación de la misericordia de Dios. Y paradójicamente, su experiencia más profunda se da en los momentos de infidelidad y de dolor. Y aquí me quiero detener. Cuando el pueblo se muestra infiel o cuando el pueblo sufre, Dios se vuelca con su misericordia. Dios se vuelca con su bondad y con su amor. Digo que insisto en esto porque nosotros, cuando hemos sido infieles a Dios y cuando hemos experimentado el dolor, también hemos experimentado de manera muy especial la misericordia de Dios Padre. Por eso dice la palabra, allí donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia. El pueblo descubre que Dios es un amigo fiel, un amigo tierno, cercano, que tiene en plenitud los rasgos de un padre y de una madre. El año pasado, antepasado, aquí lo recordaba, el Papa Juan Pablo I, que apenas duró un mes, nos dejó una enseñanza muy sencilla, pero quedó para toda la vida. O nos la recordó realmente, no es algo nuevo, nos la recordó en un mes. Que Dios, además de ser papá, es también una mamá. Que Dios es padre y es madre. Los profetas en la Sagrada Escritura exaltan esta misericordia. Yo no voy a tenerme aquí a hablar de cada profeta porque no terminaríamos, pero en síntesis, la teología bíblica de la misericordia en los profetas se sintetiza en lo siguiente. Los profetas nos dan a conocer una misericordia que potencia el amor,
Una misericordia que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo. Una misericordia que transforma, que quema, que purifica, que limpia, que renueva, que hace crecer. Y desde ya vamos a ir comprendiendo, entendiendo a qué nos está invitando el Señor en este congreso. Si en la teología bíblica de los profetas la misericordia es concebida como una bendición de Dios para nuestro crecimiento, en el congreso nosotros, y a partir de este congreso, nosotros tenemos que salir con convicciones muy serias, no con compromisos, porque el compromiso lo hacemos todos los días, compromesa la hacemos cada ratico, cada vez que nos confesamos prometemos, y cada vez que venimos al grupo y nos comprometemos, pero las convicciones son totalmente distintas. Ojalá que de este congreso salgamos con convicciones, no con promesas ni con compromisos, con convicciones, que es muy distinto. Una convicción, pues si nos dejamos tocar por la misericordia de Dios y según la teología bíblica en los profetas, la misericordia renueva y me hace crecer, entonces déjeme tocar por la misericordia de Dios para crecer, para ser purificado, para ser transformado. Los profetas también unen a esta realidad la imagen de Dios como esposo fiel. Oiga, la imagen de Dios como esposo fiel. Y uno, Padre, ¿cómo hago para entender a Dios como esposo fiel si mi esposo no ha sido fiel? ¿Cómo hago para entender a Dios como fiel si es que yo también he sido infiel? Te amaré más allá de tus infidelidades. Te sujetaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y ternura. La fidelidad en la teología bíblica, misericordia significa fidelidad. O sea, si Dios es misericordioso, es fiel. Y si nosotros, porque así será, si queremos ser misioneros de la misericordia, tenemos que ser no solamente fieles a Dios, sino también fieles a nuestros hermanos. Hablo al esposo, a la esposa, a los hijos, a nuestra comunidad, a la iglesia, al grupo de oración. Desde el comienzo, comprender la palabra misericordia, ¿eso de dónde sale? La palabra misericordia tiene su origen en dos palabras hebreas, tiene su origen, se remonta allá en el Antiguo Testamento, una palabra con H y S, termina en D, Hesed, H-E-S-E-D, Hesed. Y otra palabra con H intermedia, entre las dos A, Rahamín, como suena, Rahamín, Hesed y Rahamín. Hesed, ¿qué significa Hesed? Hablo de la palabra propiamente, porque misericordia ya es traducción de esa palabra. Estamos hablando del origen. Hesed indica una actitud profunda, muy profunda de bondad. Y esta bondad implica lo que decía hace un momento, fidelidad. O sea, Dios es fiel con su pueblo porque es fiel a su compromiso de amor con nosotros. Dios es fiel con su pueblo porque es fiel a su compromiso de amor. Ojalá en el matrimonio llegáramos a comprender esto. La dimensión sacramental del matrimonio. Hablo para los esposos y para los que no son tan bien y los que se piensan casar y los que han fracasado. Cuando yo inicio la preparación para el sacramento del matrimonio a los jóvenes que quieren contraer el matrimonio, yo les hago la pregunta, ¿ustedes por qué han decidido contraer el matrimonio católico? ¿Por qué razón? Y ninguno sabe responder. La mayoría no saben las implicaciones espirituales y sacramentales del sacramento del matrimonio. Por eso, entre comillas, de alguna manera, no es tan difícil disolver un matrimonio católico.
por esa razón. Y por eso el Papa ahora ha querido, con la nueva promulgación canónica, ha querido que la Iglesia esté más cerca de los matrimonios que han fracasado. La experiencia, hablo solamente de Bogotá, en este momento se acaban de abrir 6 salas nuevas, o sea, 6 tribunales nuevos eclesiásticos. Solamente había uno, ahora quedan 7. El Papa ha querido, y eso tiene toda su razón, toda su razón. Una de las causales de nulidad matrimonial, la que yo considero que es la que más se consolida para justificar que un matrimonio se acabe, no es lo que nosotros siempre pensamos, que mal genio, que borracho, que homosexualismo, no, es que mal genio. Es que el mal genio, y usted la conoció en el noviazgo como padre, igualita, mal genio. Ah, que es muy borracho, y usted no lo conoció de novio en una cantina, ¿sí? O sea, no es eso, realmente, no es eso. La mayoría de causales de nulidad matrimonial se dan se llama así en términos canónicos y lo voy a traducir, ¿sí? Grave defecto de discreción de juicio acerca de lo que es el matrimonio. Es decir, contraen matrimonio sin la debida valoración sacramental, espiritual. ¿Qué implicación tiene uno casarse con la bendición de Dios? Y entonces, como eso se prueba tan fácilmente, entonces se puede declarar que el matrimonio se celebró inválidamente. Muchos también han tenido la garantía, la certeza de recibir el sacramento con la debida valoración. Entonces, pues muchos matrimonios fracasan sencillamente porque creen que el matrimonio es un acto mágico que se celebra en la iglesia y el Padre da la bendición, y ahí con la bendición entonces desaparece el mal genio, la borrachera, la infidelidad, y el matrimonio no es un acto mágico. Por eso entonces quería llegar a este punto, porque la bondad de Dios, la misericordia, implica fidelidad. Y por eso se dice que en la Iglesia Católica, que así como Dios ama a la Iglesia y se entrega por ella a través de su Hijo, así los esposos deben ser expresión del amor de Dios por su Iglesia. Eso tiene todo un contenido espiritual muy bello, a la luz de esto que estoy diciendo. Y entonces aquí se confirma que amor y fidelidad son inmovibles. Dios es fiel con su pueblo por su coherencia de amor. Ese es el primer vocablo, Gesed, que significa una bondad muy profunda. Bondad, no digo misericordia, no bondad, porque realmente estamos buscando el origen. Y la segunda palabra, el segundo vocablo en la terminología del Antiguo Testamento hebrea, que sirve para definir la misericordia, es Rahamín, con H intermedia, Rahamín. Aquí me van a comprender más que yo comprenderlo. Esto lo podría explicar más las mamás que están aquí, las mamitas. Pero entonces, después ustedes le explican eso a sus esposos y a sus hijos. Yo lo voy a explicar teóricamente y ustedes en la práctica. Rahamín expresa el amor de una mamá, el amor de madre. Rahamín viene de un vocablo que es también con H intermedia entre las 12, rehem, R-E-H-E-M, que significa regazo materno. ¿Qué es un regazo? ¿Qué regazo materno? Muy bien, regazo materno. Rasgos típicamente femeninos. Es el amor entrañable que liga, que une, que vincula a la mamá con su propio hijo. Brota de la unión especial entre la madre e hijo. Y voy a decir algo que a mí por lo menos me enternece o me conmueve. Esta mamá que construyó en su cuerpo todas las fibras de su hijo, un amor gratuito que sale desde dentro. Por eso en el profeta Isaías pueden llorar las mamás, ¿sí? Por eso los papás también. Pues les digo por qué. Por eso el profeta Isaías va a comparar a Dios con una mamá. Pues, digamos, pone como el último recurso antes de la mamá.
Dice, ¿acaso una madre puede olvidarse de su hijo? ¿Es que acaso una mamá se puede olvidar de su hijo? Hay algunas que salen con defectos de fábrica, ¿sí? Pero ¿acaso una mamá se puede olvidar del hijo de sus entrañas? ¿Y sabe qué dice? Y sabe, oiga, él nos responde, si ella te olvidara, yo nunca, nunca te olvidaría, nunca. Se pone como último recurso. O sea, tiene razón el Papa Pablo I cuando dice, es que Dios es una mamá, Dios es una madre. Nosotros lo decimos en otros términos, pero Dios es una madre. Y entonces, esa mamá que construyó en su cuerpo todas las fibras de su hijo, un amor gratuito que sale desde dentro. También lo experimenta el papá de otra manera. Pero aquí quiero referirme al término hebreo, Gesed, ¿sí? Rehem, que es regazo materno. Nuestro vocabulario cotidiano confunde habitualmente el significado de dos palabras, misericordia y lástima. Por eso quería llegar hasta aquí también, porque es que muchas veces no diferenciamos y por no diferenciar se nos va la mano. Por no diferenciar cometemos errores, por no diferenciar cometemos equivocaciones, aún en nuestro grupo, aún en nuestra familia, con los hijos, con los hermanos, con los papás, en la iglesia, en el mundo entero. Confundimos misericordia con lástima. Y resulta que ambas expresiones tienen un significado muy distinto que conviene distinguir. La palabra misericordia, si bien tiene sus raíces hebreas, que estas que le dije, tiene las raíces. Esta palabra misericordia se origina particularmente en la lengua latina y es el resultado de la suma de dos términos distintos que ya enuncié hace rato. Miser es un término latino, miser o miseri, y cor cordis. Entonces, miser, que significa pobre, miser, que significa miseria, miser, que significa indigencia, hasta lo da, ¿no? El latín es precioso, el latín es y preciso. Miser, pobre, indigente, miseria, que significa pobre, y cor, latín cor cordis, que significa corazón, se traduce por corazón. Siempre se ha dicho misericordia, el corazón puesto en la debilidad, el corazón puesto en la miseria, el corazón puesto en la indigencia. La misericordia es la capacidad de entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. No estoy hablando aquí de cosas materiales, no me refiero a plata, pero si también es una forma, pues que se haga, pero nunca identifiquemos misericordia o generosidad sencillamente con plata, en un término meramente material. La misericordia es la capacidad de entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano. Recuerdo la canción, y con la canción, amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Entonces, así actúa Jesús en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, al corazón pobre de la pecadora, de la mujer adúltera, ¿sí? Jesús le entrega ¿qué? Le entrega el perdón, o sea, le entrega algo de sí, ¿sí? La misericordia es la capacidad de entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón del otro, de mi hermano. A la mujer adúltera, Jesús le entrega el perdón. A la mirada deshecha de Pedro en las negaciones, Jesús la llena con el consuelo y la esperanza. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién te ha condenado a la mujer adúltera? Nadie, yo tampoco, vete en paz. El sufrimiento desesperado del buen ladrón, Viernes Santo, en la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La misericordia, capacidad de entregar algo de sí. ¿Qué le entrega? El Señor lo colma con la certeza del reino. Hoy
estarás conmigo en el paraíso. O sea, le entrega algo de sí. La misericordia pasa siempre por el esfuerzo de arrancar algo de mí para que sirva al crecimiento humano del otro. Y aquí es donde yo aprovecho para que nos preguntemos, a propósito de la misericordia, sobre el esfuerzo de cada uno de nosotros, arrancando algo de sí para que sirva al crecimiento del hermano. ¿Qué esfuerzos estoy haciendo? ¿Qué cosas estoy sacrificando? ¿Qué estoy arrancando de mí para el crecimiento del hermano en la comunidad o para el crecimiento de la comunidad? Porque finalmente, como la comunidad es una, yo debo ver en la comunidad un hermano. O sea, la comunidad es mi hermano. Por eso tanto sentido tiene lo que decía Jaime hace un momento, y yo lo voy a repetir varias veces, el valor que tiene la cadena de oración. Porque es que somos uno, somos una sola familia. Así como los esposos cuando se unen son uno, recordemos las propiedades del matrimonio, ¿cuáles son? Unidad e indisolubilidad. Ya no serán dos, sino un solo cuerpo. Así también debe ser la comunidad. O sea, los sufrimientos del uno tienen que ser los sufrimientos del otro. Las alegrías y las esperanzas del uno tienen que ser las alegrías y las esperanzas del otro. Aquí no hay cabida para el egoísmo. Aquí no hay cabida para la envidia. Aquí no hay cabida para la soberbia. Aquí no hay cabida para el no puede haber cabida para eso. O sea, si en algún momento por debilidad actuamos así, que sea por debilidad, pero no la debilidad en un grupo con tanta madurez como es este, la debilidad no puede convertirse en vicio. Porque una cosa es la debilidad propia de todos, otra cosa es el vicio. Que la soberbia haga parte de mi vida, que el resentimiento haga parte de mi vida, que el egoísmo haga parte de mi vida, que el individualismo haga parte de mi vida. El esfuerzo de arrancar algo de mí para que sirva al crecimiento del otro, de la comunidad. Qué distintas son la lástima y la misericordia. La lástima implica darse cuenta de la pobreza del otro y sentir incluso remordimiento ante el dolor del hermano, un sentimiento, un mero sentimiento, o si quiere, un sentimentalismo. Pero la lástima acaba siempre por pasar de largo ante el sufrimiento del hermano, pasa de largo, o sea, no lo comparte. O sea, lo siento, hasta me duele, pero no lo comparto, no sufro con el hermano. La misericordia es algo totalmente distinto, entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano para que éste crezca en humanidad, crezca. O sea, lo que yo le doy de mí mismo es para que crezca, no para que disminuya. A veces lo que doy de mí mismo sirve para destrucción. A veces le doy incluso para terminar con su vida espiritual o con su vida eterna. Es algo concreto, es mi comunidad, mis hermanos. La misericordia es una virtud, la lástima no pasa de ser un triste defecto. El esfuerzo de arrancar algo de mí. Aquí estoy muriendo. ¿Y a qué estoy muriendo? Por mi hermano. ¿A qué estoy muriendo yo por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos? ¿A qué estoy muriendo yo por mis papás? ¿A qué estoy muriendo yo por mi comunidad? Algo de mí para el crecimiento. El grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. ¿Cómo nos cuesta a nosotros morir para que otro crezca? ¿Cómo nos cuesta a nosotros caer en tierra para que otros tengan vida y la tengan en abundancia? Para descubrir la realidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de nuestro próximo, de la comunidad, del grupo, y ser capaces de ver en él a Jesús que sufre. Ayer lo decía, o el Señor lo ponía en la meditación de la Santa Misa, ver con los ojos de la fe, ver con los ojos del alma, ver con los ojos del corazón. ¿A qué hemos venido? Y hacía una memoria de los años anteriores. ¿A qué hemos venido? A celebrar la Pascua. ¿A qué hemos venido? A escuchar al Hijo de Dios. Este es mi Hijo muy amado, escúchelo. ¿A qué hemos venido?
a ser santos, que la santidad sea el adorno de nuestra casa. ¿A qué hemos venido este año? A ver a Jesús, a encontrarnos con Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿A qué hemos venido esta mañana en este día? A experimentar la misericordia de Dios Padre, a ser instrumentos de la misericordia de Dios. Pero para ser capaces de ver en el hermano a Jesús es necesaria una vida de oración. Y no hablo de oración simplemente como plegaria, que es parte tan fundamental de nuestra vida. Aquí el término oración es un poco más amplio que nuestro concepto de plegaria. Implica también la confrontación y la lectura creyente de los hechos. Lectura creyente de nuestra historia, lectura creyente de nuestra vida, lectura creyente de nuestro grupo. Por eso quise leer al comienzo la parábola del buen samaritano, que empieza con la pregunta del doctor de la ley: ¿quién es mi prójimo? Nos presenta al maestro que no responde a la pregunta. Él no responde a la pregunta, sino que contesta formulando al escriba otra pregunta. Al final, ¿cuál de los tres fue prójimo de aquel herido en el camino? ¿Cuál se portó como próximo, como cercano, como hermano? Esa fue la respuesta que él dio con una pregunta. La parábola del buen samaritano, leída y escuchada tantas veces, pero que tantas veces no nos dice nada. Lo que importa no es saber quién es mi prójimo. Es la pregunta del escriba. Lo sabía también el sacerdote y lo sabía el levita. Sabían quién era. Aquí lo que importa es saber quién necesita próximos, quién necesita hermanos, quién necesita cercanos, y saber ser próximo, cercano, hermano del herido en el camino. Todos aquí, todos nosotros estamos llamados en este año de la misericordia a ser samaritanos. O sea, samaritano quiere decir misionero de la misericordia. Samaritano quiere decir instrumento de la misericordia de Dios. Pero también que nos sintamos o que nosotros tengamos la conciencia de saber que todos, absolutamente todos, mientras estemos, como dice la oración del Salve, en este valle de lágrimas, ¿sí? Dura la expresión, pero mientras estemos en este mundo, somos también heridos en el camino. Estamos heridos en el camino. Por eso les invito a comprender, a acoger, a amar al otro como mi hermano, a mi comunidad como un hermano, cada uno. Lo que importa no es saber quién es el prójimo, es saber ser prójimo del herido en el camino. Aquí es cuestión de misericordia concreta. Y aquí entonces de nuevo quiero exaltar espiritualmente este ministerio tan bello y tan sagrado. Ojalá siempre lo mantengan, de la cadena de oración. Ahí me llega inmediatamente, esté haciendo lo que esté haciendo, inmediatamente caminando o trabajando, inmediatamente lo leo en actitud de oración, la oración concreta. O sea, más que la plegaria, es la oración por el prójimo, por el hermano, por el otro. Nunca dejen este ministerio. Ayer vi la organización que mostró Jaime, cómo es la organización del ministerio de la cadena de oración. Excelente. O sea, cómo se va multiplicando y cómo se debe multiplicar. Nuestra relación con Dios no solo tiene que moverse en la conciencia cierta de tener un Dios rico en misericordia, sino que Él mismo nos exige que sean nuevas también las relaciones con el hermano. Misericordiosos como el Padre. Así lo pide el Año Santo. Ese es el lema del Año Santo. Misericordiosos como el Padre. Lo escucharemos esta tarde en la meditación. Y recordemos la consigna de la bienaventuranza, de la misericordia, que nos anuncia Jesús en el Sermón de la Montaña, o sea, de aquel gozo que llena el corazón de quien, ejerciendo la misericordia, nada en la misericordia de Dios. Dichosos, felices,
bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El samaritano de la parábola, ante el dolor del hombre herido, se compadece. O sea, no siente lástima, se compadece, y esta actitud suya es el mismo sentimiento de Dios frente al sufrimiento de sus hijos. Mire, Dios, como una madre, se compadece siempre de sus hijos. Queridos hermanos, yo no creo que exista esto, pero si existe, que también sea motivo de arrepentimiento y de pedir perdón a Dios. Jamás para un cristiano maduro en la fe, para un cristiano católico que itinera, que peregrina en un grupo de oración, jamás expresiones como estas: es que Dios me olvidó, es que Dios no existe, es que Dios no me quiere, es que Dios cerró sus oídos a mis súplicas. Dios, en su naturaleza, Dios es infinitamente bueno, es misericordioso, y nada contrario a la bondad puede salir de Dios. Nada contrario a la bondad de Dios puede salir. O sea, nada malo. Por eso de que eso me lo mandó Dios. No, eso no es así. No. Dios permite, pero Dios no manda males. Dios los permite, que es distinto. Pero Dios, en su naturaleza, que es bondad y misericordia, no puede contradecirse a sí mismo. Por eso, el samaritano, al ver al hombre herido, siente misericordia, como Dios siente misericordia por nosotros. Hay una plegaria eucarística en español. La plegaria es la que dice el Padre: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Hay muchas plegarias. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, así Dios con nosotros. El samaritano ve al hombre herido y siente misericordia. El texto bíblico nos dice: se le conmovieron las entrañas ante la presencia de aquel hombre herido. En la Sagrada Escritura, en el lenguaje bíblico, conmoverse las entrañas indica lo que le sucede a una madre cuando va a dar a luz un hijo. Eso lo explican mejor las mamás, que yo no he sido mamá. O sea, yo no he tenido un hijo físicamente. Los he engendrado, como dice San Pablo, espiritualmente. He tenido partos también con dolor, pero son espirituales. Cosa totalmente distinta, no hay comparación. Esta acción de la madre cuando va a dar a luz un hijo indica todo el amor y entrega que una madre pone a favor de su hijo. Todo el cuidado, todo el amor, todo el cariño, toda la entrega, todo el sacrificio, toda la muerte. Porque está muriendo también, está muriendo en el esfuerzo por entregar algo de sí para que otro crezca, para que otro viva. El grano de trigo que cae en tierra y muere. Ya veíamos cómo el Antiguo Testamento, hablándonos de la forma en que Dios ama a los hombres, usa la misma expresión. A Dios también se le conmueven las entrañas ante el sufrimiento de sus hijos, que somos todos. Dios nunca se desentiende del dolor humano. Que por qué las guerras, que por qué el hambre, que por qué la injusticia. Todo esto lo sabemos, consecuencia del desorden humano, consecuencia del pecado, de la obstinación, del mal, que no es obra de Dios. La actitud del samaritano ante el dolor del hombre herido es el mismo sentimiento de Dios frente al sufrimiento de sus hijos. Entonces el samaritano no se contenta simplemente con sentir lástima: ay, qué pesar, qué dolor, ay, herido. No, ante el dolor del hermano, ante el sufrimiento, que en nosotros se da de tantas maneras, sufrimientos físicos, espirituales, morales, afectivos, psicológicos, de relación. Aquí él añade una acción a favor de aquel hombre que sufre, concreta. Es el paso, es el esfuerzo, es el algo de sí. Esta acción llenará la pobreza del corazón de su hermano.
a lo que todos nosotros estamos invitados a hacer, de una o de otra manera, llenar el corazón pobre del hermano. La misericordia pasa siempre por el esfuerzo de arrancar algo de mí. ¿Qué estoy arrancando de mí? Para mi hermano, el grupo, para mis hermanos, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres. Si Dios es misericordia, si el Hijo de Dios es misericordia, si la iglesia es misericordia, si nosotros somos misericordia, si el grupo es misericordia, el lugar de la iglesia, el lugar del grupo, el lugar de la familia, el lugar del cristiano, es el lugar del samaritano, el lugar del herido en el camino del otro. Y aquí es cuando la misericordia pasa de ser una virtud a ser un carisma. La misericordia pasa a ser un carisma vivido en la fe. Carisma, con la implicación que tiene en la vida de un cristiano. Es decir, la misericordia no es una frase. La misericordia, queridos hermanos, la misericordia no puede ser algo opcional en la fe. No es algo que yo pueda o no escoger. Es algo natural a mi ser de cristiano católico. La misericordia no es un simple rasgo del cristiano. La misericordia, como en Dios Padre, debe ser mi forma de ser, algo imprescindible con mi fe. En otras palabras, sin misericordia no hay cristiano. Si usted no entiende la misericordia como algo suyo, como algo de su naturaleza, no se llame cristiano. Cristiano, yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Y termino con una referencia de Santa Teresita. ¿Por qué te amo tanto, María? Amar es darlo todo y darse incluso a sí mismo. El verdadero amor es un don total de sí mismo para siempre. Así Santa Teresita nos indica a todos los que la vida cristiana, nuestra vida de fe, consiste en vivir plenamente la gracia del bautismo en el don total de sí al amor del Padre, para vivir como Cristo en el fuego del Espíritu Santo, su mismo amor por todos los demás que son mis samaritanos, que son mis hermanos heridos en el camino. Esta tarde, en la reflexión sobre el año santo, el jubileo, precisamente vamos a hablar sobre las implicaciones a propósito del bautismo que hemos recibido. Cómo después de celebrar el jubileo, de ganar la indulgencia plenaria, si nosotros nos morimos, ganando la indulgencia plenaria, nosotros quedamos recién bautizados. No pasa con la confesión, pero sí con la indulgencia. Lo explico a la tarde porque es un regalo que Dios nos tiene para nosotros, un regalo muy especial, que si nosotros al celebrar en el año santo y al recibir, al participar de la indulgencia, con los compromisos que implica, con las condiciones, nosotros llegáramos a morir mañana, pasado mañana, al cielo, nada de purgatorio. Toda la deuda queda cancelada. Eso es algo, por eso aprovechemos este año santo de gracia y de misericordia, y por algo el Señor nos ha regalado este momento en la Pascua. Primero, como lo decía anoche y lo repito ahorita, año de la misericordia. Hoy, exactamente hace un año, el Papa, vísperas del Domingo de la Misericordia, nos convoca al año de la misericordia que comenzó en diciembre. Segundo, fiesta de la Divina Misericordia. Mañana vamos a ganar el jubileo en la fiesta de la misericordia. Eso no es algo coincidencial. Y tercero, que Dios haya querido como tema de este congreso la misericordia. Alabemos y bendigamos a Dios por lo que Él nos permite, por lo que Él nos hace, por lo que Él nos regala y especialmente por su infinita misericordia. Amén.